Nuestro primer invitado, que es justamente Sebastián Piñata, precandidato a concejal actual, concejal por la ciudad de Santa Fe, actual presidente del Consejo Municipal. Voy a leer un comunicado textual, me voy a tomar la licencia de hacerlo textualmente. Ante las notorias agresiones a nuestra publicidad en la vía pública y la distribución de volantes de campaña sucia, queremos expresar nuestro más enérgico repudio. Consideramos que no es una casualidad que tanto mi persona, dice el comunicado, como la de Emilio Jatón hayan sido blanco de publicidad agresiva. No es azar ni coincidencia, porque ambos enfrentamos a José Corral. Esto es parte de un comunicado que llegó a los distintos medios de comunicación justamente y que tiene la firma de Sebastián Piñata, nuestro invitado. Sebastián, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿a qué responde este comunicado? Bueno, tiene que ver con lo que venía pasando en este fin de semana, digamos, y cosas que tienen que ver, digamos, con lo más oscuro y lo más cobarde que lamentablemente tiene la política hoy en día en la ciudad de Santa Fe. Fíjate que en el comunicado nosotros le hacíamos mención de otro candidato como Emilio Jatón, porque también lo hemos visto que ha sufrido lo mismo. Digo, independientemente de eso, evidentemente las encuestas y también la realidad más allá de la encuesta, a José Corral no le va bien, no le está yendo bien en la ciudad de Santa Fe y nosotros entendemos que eso responde un poco a este tipo de cosas. Así que nosotros vamos a seguir con la misma fuerza de siempre, pero además convencidos que estamos por el buen camino, porque es lo que nos manifiestan cada uno de los vecinos y las vecinas de la ciudad cuando nos visitan, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que no nos pone mal, por el contrario, creo que esto tiene que ver porque estamos bien y muy bien de cara no solamente a las PASO, sino también a las elecciones de octubre. ¿Qué están percibiendo en la calle? ¿Qué están percibiendo en la militancia? Bueno, en los distintos lugares a los que visitan. Primero, una negativa muy grande a la gestión, con esto que tiene que ver con lo que nosotros, desde el Consejo, cuando conformamos una mayoría que se opuso a Corral y buscó acercarse cada vez más a cada uno de los santafesinos, claramente la gestión tiene grandes déficits en la ciudad de Santa Fe, no solamente por la ausencia del Estado municipal, sino también por la falta de prioridades que tiene la gestión de Corral. Que eso nosotros lo hemos manifestado no solamente el Consejo, sino también con cada uno de los vecinos, pero además los vecinos de todos los barrios de la ciudad. Quizás en los lugares de sectores más importantes de la ciudad, donde quizás la gestión de Corral ha concentrado mayores recursos, también hay un reclamo fuerte que tiene que ver con una recaudación voraz, pero que también tiene que ver, y que no es menos importante, con la economía nacional, el impacto que tiene en Santa Fe y un Estado local que no acompaña ese ajuste económico en el país, que Santa Fe no escapa, como te decía recién, y que entendemos que los gobiernos locales, tanto provincial como municipal, deberían acompañar la situación crítica económica a nivel nacional. ¿Esto lo refleja la gente que visitan desde el espacio? ¿Lo dice claramente? Digo, Totalmente. ¿se hace referencia a esto? Sí, totalmente, no solamente por la parte de la economía, sino también por la ausencia del Estado local, y en ese sentido no solamente pasar por temas de seguridad, de infraestructura, de obra pública, sino también de, digamos, una realidad que tiene que ver con lo cotidiano y día a día del vecino. Cuando nosotros charlamos con los comerciantes, la verdad que se le hace muy difícil sostener sus persianas abiertas, su negocio abierto, y te puedo decir que sin temor a equivocarme, que conozco muchos de los barrios de la ciudad y donde antes podía haber un almacén, un kiosco, una ferretería, alguna pequeña fábrica. Hoy se dificulta más. Sí, en muchos casos con mucha dificultad, inclusive no pagando algunos impuestos, y por otro lado tuvieron la mala suerte y la desgracia de tener que cerrar. Y eso sí impacta cuando se ve esa economía social compleja, pero además complicada y sin una posibilidad de salida y de progreso. La verdad que una situación se siente mucho, pero también eso lo puedo llevar a los comercios que quizás no son tan familiares o no son tan de barrio, por decirlo de alguna manera,
Las firmas más donde, grandes. sí, pero donde también se siente, donde el alquiler te sube, donde por ejemplo en peatonal una obra que va a cargo del 90% de los vecinos, esta cuestión que hacía mención al principio, ese municipio con una recaudación voraz donde al comerciante si no el matafuego es esto, por supuesto que son reglas, pero también la lógica y el entendimiento de una situación crítica económica en el país, digamos, cuando hay muchos negocios que con la burocracia de Corral en el municipio le cuesta llevar adelante y poner en marcha un negocio, cuando lo multan, cuando, digamos, hay cuestiones que evidentemente no son entendibles en una situación de crisis en el país. Por supuesto que Santa Fe sigue también esa misma línea, no escapa de eso, y eso es la verdad que preocupa. Hay algunos candidatos que han dicho, bueno, la campaña se está dividiendo entre la crítica desde la oposición fundamentalmente hacia el oficialismo en cualquier ámbito, el ámbito municipal, provincial, nacional, o bien la cuestión de la propuesta. ¿Cómo ves la campaña en Santa Fe en ese aspecto? ¿Cómo está dividida? ¿Hay más campaña agresiva en ese sentido? ¿Hay propuesta? ¿Cómo le estás viendo? Que la cuestión agresiva nosotros entendemos que no viene de parte de quienes de alguna manera formamos parte de la oposición o de otros sectores políticos. Yo creo que el nivel de agresión tiene que ver con quienes hoy tienen el poder en la ciudad de Santa Fe y tienen temor a perderlo. Por eso nosotros mandamos el comunicado y por eso no vamos a aflojar ningún minuto, porque entendemos que el 13 de agosto nosotros podemos liderar el proceso de las PASO interna en nuestro sector, en nuestro partido, pero además el 22 de octubre con la suma de todos los precandidatos en las PASO tenemos una gran posibilidad de ganar la ciudad y empezar a gobernar la ciudad del Consejo Municipal. De cara al 2019, yo creo que el ciclo de Corral está agotado en la ciudad de Santa Fe. No es un intendente con fecha de vencimiento, el 10 de diciembre del 2019 se termina su mandato, pero antes los santafesinos ya tenemos quién va a ser el próximo intendente en la ciudad de Santa Fe. Así que creo que es un proceso largo, pero también que pasa rápido, y desde el Consejo Municipal me parece que esa cuestión va a cambiar, no solamente por la conformación de nuestra oposición, sino también por los otros candidatos, en este caso el Frente Progresista, que pueden sumarse a los 2/3 que le falta a esta oposición para frenar de alguna manera y cambiar las prioridades que tiene Corral en la ciudad de Santa Fe. ¿Escuché mal o dijiste que ya tenemos el próximo nombre de intendente? No, lo que digo que antes del 10 de diciembre ya los vecinos y la vecina vamos a tener elegido el intendente de la ciudad de Santa Fe, lo cual no son 2 años los que faltan para que Corral se vaya, sino que mucho menos. Seguramente a principio del año 2019 va a empezar la campaña. Por supuesto que nuestro sector político va a tener su nombre y su candidato, pero además decirte que cualquiera de nosotros que forma parte de la oposición del Consejo tiene la capacidad, la preparación y además la experiencia para empezar a gobernar la ciudad con otro modelo totalmente distinto al que tiene José Corral en la ciudad. Yo leo parte de otro comunicado que también sale del mismo espacio y el precandidato a concejal por Santa Fe es una sola, haciendo referencia a Piñata, denunció que Corral tiene que darse cuenta de que los recursos de la nación que la nación le debe a Santa Fe no pueden depender de la buena onda entre ellos. Hay leyes que deben cumplirse y un fallo de la Corte Suprema que así lo estableció. ¿Crees que se está dando esto que diagnosticás, que tiene que ver justamente con que no es menor que no haya estado cuando el gobernador presentó, a ver, independientemente de qué partido político sea el gobernador, la verdad que a mí eso no me interesa demasiado a la hora de defender los fondos que son de todos los santafesinos. El gobernador hizo una propuesta para que la nación pague y el intendente no estuvo presente. Eso para mí no es menor, nosotros lo manifestamos, ahí está escrito y es una postura y además yo entiendo que también una forma de gobernar que tiene Corral en la ciudad de Santa Fe, cuando en lo que va el año 11 vetos a la voluntad que ha tenido el Consejo Municipal en determinadas ordenanzas, en estos faltazos, más allá de la cuestión partidaria, él debería ser el primero en estar y en defender los recursos de Santa Fe, como también nosotros lo hemos
Y a ver, nosotros no hacemos un volante y le tiramos a Corral que estuvo ausente. Nosotros lo decimos, ponemos la cara y decimos cuál es nuestra postura y nuestra posición política en relación a su ausencia en este tipo de cosas que efectivamente tienen que ver con recursos genuinos y que nos debe la nación, que esto empezó Hermes Wiener con Jorge Obey y Reutemann. No solamente el fallo de la Corte, sino también que fíjate que dirigentes de distintos partidos estuvieron juntos en la primera presentación de esta deuda. Y lo mismo pasa ahora, y el intendente no va. No va porque evidentemente, y en esto también cuando nosotros le hemos hecho y le hacemos crítica al gobierno de la provincia cuando no defienden los fondos para la ciudad de Santa Fe. Recuerdo cuando nosotros en el 2014 habíamos lanzado, habíamos hecho una ley con aquel entonces diputado Belino Lago, Federico Reutemann, Marcela Ebrard, que era diputada también, bueno, hoy concejal y que acompaña esta lista también. Hacíamos este reclamo al gobierno de la provincia para incorporar fondos de obras menores, que son fondos cerca de 80 millones de pesos anuales que iban destinados al transporte público por colectivo y a las obras menores en la ciudad de Santa Fe. Esto también es una crítica al gobierno provincial, cuando en el Senado tenían 600 millones de pesos para la ampliación de la planta de agua potabilizadora en barrio Santa Marta. Que esto, bueno, significa todo lo que son del norte o conocen el norte, saben que la presión del agua es baja, pero también es sucia. Esta también es un reclamo no solamente al gobierno provincial, sino también al senador actual, que no ha defendido los fondos en la ciudad de Santa Fe, y así tantas otras cuestiones que fueron a parar a Rosario. Me parece que nosotros nos paramos en un lugar que tiene que ver primero con defensa de los recursos y de la plata que le corresponde a la ciudad de Santa Fe, y en eso nosotros siempre hemos sido claros, no solamente ahora o en campaña, sino que hace tiempo que lo venimos diciendo. Y esto es una crítica a Corral, al gobernador y también al senador del departamento de la capital, que ha tenido en sus manos y que desde su mano le han sacado 600 millones de pesos para la planta de agua en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Porque si no, parece que después muchos son opositores, pero la verdad que lo que han tenido responsabilidad en decidir o en definir dónde iban a parar los recursos, si a Rosario o a la capital de la provincia, muchos han jugado, por decirlo de alguna manera, con los intereses de los rosarinos y no con los verdaderos intereses que tenemos acá los santafesinos. Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Sebastián Piñata con nosotros, actual concejal, precandidato nuevamente para renovar esa banca y que justamente tiende a, de alguna forma, afianzar un proyecto que vienen llevando adelante desde las bancas del Consejo Municipal.